tenerlos acá presentes a todos, tanto los que tenemos por el Zoom como los hermanos que están a través de la señal de Facebook Live. Paz y bien a todos. En el marco de la preparación para estos 800 años de la orden y con motivo de los 800 años de la aprobación de la Memorial y Propositi, hemos tenido el gusto y el orgullo en este momento era de invitar a la hermana Chelito, la viceministra general, para que nos dirigiera un mensaje durante esta tarde. Aquí estamos presentes algunos de los ministros de la OFS a nivel de América Central, ¿verdad? Y más adelante los vamos a presentar. Vamos a tener una presentación de la hermana Chelito por parte de la hermana viceministra de Costa Rica, Fanny Rojas. Entonces vamos a pasar en este momento precisamente a la hermana Fanny para que nos dirija esta presentación. Bien, queridos hermanos, en esta hermosa tarde de noviembre en que nos encontramos reunidos a pesar de la distancia y en medio de toda esta situación que vivimos en el mundo entero, la fraternidad se siente, el amor a Dios se siente. Y hoy tenemos el grato orgullo de sentirnos más cercanos como franciscanos a nivel de todos nuestros países de la región, América Central, con la hermana Consuelo Núñez, miembro de la Orden Franciscana Seglar desde que cumplió los 15 años. Tienen actualmente 72 años y actualmente es la viceministra general de la Orden Franciscana Seglar. Profesó en la misma fraternidad a la que pertenecieron nuestro nuevo beato, el doctor José Gregorio Hernández, y la hermana Manuela Mattioli, de quien fue una gran y cercana amiga y colaboradora. Viajó con ella como secretaria del naciente Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar en el año 1979. Enviudó hace 1 año y medio y luego de 50 años de matrimonio, su esposo se le adelantó. Madre de 3 hijos y abuela de 5 nietos. Vive en Caracas y pertenece a la fraternidad de Chiquinquirá. Un abrazo enorme, querida hermana Chelito, que hoy ha querido regalarnos este espacio, esta reflexión en torno a esta celebración que iniciamos de los 800 años de la Orden Franciscana Seglar, un reto para todos nosotros en estos tiempos. Bienvenida a nuestro foro y todos sean cordialmente invitados a participar de esta actividad. Bueno, o sea, tengo el micrófono ya. Lista. Bueno, ciertamente que tenemos que, en primer lugar, ver la acción del Espíritu en nuestras vidas, cómo Él teje nuestras voluntades, nuestras aspiraciones cuando nos ponemos en sus manos para realizar actos enmarcados en nuestro permanente compromiso de ser testigos e instrumentos de la misión de Cristo y la Iglesia. Por esto estamos todos aquí, aprendiendo los unos de los otros, acercándonos a la historia de nuestra iglesia, de nuestra orden, correspondiendo con la misión de anunciar a Cristo nuestra vida y la palabra. Nos encomendamos por ello al Espíritu Santo para que nos ilumine, esté presente en todo lo que hacemos y decimos, y de aquí en adelante podamos ser inclusive nosotros también luz del mundo para todos los que nos rodean. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, es importante que todos apaguemos los micrófonos porque de repente hay ciertas interferencias. Entonces asegurarse de que todos tengamos nuestros micrófonos apagados. Bueno, debo decirles ante todo que estoy muy agradecida por esta iniciativa que ha tenido el Consejo Nacional de Costa Rica por llevar a cabo esta conferencia. Al mismo tiempo, muy entusiasmada por la invitación que han hecho a nivel de todos los consejos de América Central, de la OFS y de la JUFRA.
siendo que también va a ser transmitida por Facebook y posteriormente por YouTube. Pues diríamos que están invitados todos nuestros hermanos los católicos bautizados, porque esto de las redes hace posible una comunicación globalizada imparable. Así que en este caso y en muchos otros, con muy positivos resultados, debemos concluir por ello que algo bueno estamos sacando de la pandemia, ¿verdad? En tiempos de pandemia, como que nos estamos viendo con muchísima más frecuencia, y ya eso es bastante. Bueno, ciertamente entonces nos reúne aquí la celebración de los 800 años de la promulgación del documento papal Memoriali Propositi. Y quisiera en esta disertación que nos quedara claro algunos elementos históricos que nos harán entender la coincidencia de este documento con nuestra historia franciscana. Puede ser que demos saltos en la historia, pero es que de alguna manera tendremos que hurgar en las fuentes, no solo de qué se trataba este documento, sino quién va dirigido. Así que como primer punto, trataremos de ver si podemos contestar a la pregunta, ¿qué es el Memoriale Propositi? Que en suma traducido sería Memorial del Propósito o Promesa Definitiva. Bueno, el Papa Honorio III en el año 1221 aprobó el documento Memoriale Propositi dedicado a los simples conversos que vivían en sus casas, que era una exigencia de su tiempo, ya que muchos de estos penitentes se habían plegado a normas y a preceptos que los colocaban fuera del ámbito de la iglesia. Algunos grupos incluso de penitentes tuvieron que ser hasta excomulgados. Bueno, yo diría que en un paréntesis quisiera señalar que tenemos que tener presente siempre que los documentos pontificios, las encíclicas, todas, por ejemplo, a lo largo de la historia de la Iglesia, surgen a partir de una necesidad que los papas ven en la sociedad. Así tenemos, por ejemplo, que las encíclicas durante los casi 27 años de pontificado de Juan Pablo II vienen a alumbrar sobre las situaciones que se estaban viviendo en la iglesia y en la sociedad durante su pontificado. Por ejemplo, su gran encíclica escrita en 1993, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, que ese título me fascina, que vale decir, la deberíamos de tener como libro de cabecera para tantas preguntas que nos hacemos frente a ideologías, a la distorsión en la teología o refiriéndonos a preguntas sobre la doctrina de la fe. O sea, una y otra vez la recomendación es siempre volver a los orígenes. Muchas veces dejamos de lado documentos que son vitales y que no sé por qué pareciera que alguien les pone una capa encima y cuando uno se adentra en la lectura de ellos, aprende cosas que de verdad fabulosas. Por lo tanto, podemos señalar que así también el Memoriale Propositi vino a llenar un vacío en cuanto a las normas por las cuales se deberían de regir los llamados penitentes, previniendo a algunos de estos grupos de ser excomulgados por la misma iglesia. Es así que este Papa Honorio III estuvo en el pontificado desde el año 1216, tuvo particular interés porque en la iglesia los penitentes tuvieran un documento que los convirtiera en una orden en cuanto a su organización y disciplina, por lo que en virtud de este documento se da oficialmente el derecho de existencia a estos grupos penitenciales no monásticos.
Interrumpo aquí para decirles que este documento se lo voy a facilitar a Luis Chacón en Costa Rica para que después ustedes también lo puedan tener. Sin embargo, nunca está de más quien quiera tomar algunos apuntes porque de repente podemos intercambiar algunas preguntas al final. Entonces, es importante señalar que el Memoriali Propositi se conoce como la primera regla que la Iglesia otorgó a los penitentes en general. O sea, no estamos hablando solamente de los penitentes franciscanos, sino de los penitentes en general en la Iglesia. Es el primer documento papal dirigido a ellos expresamente. Entonces, vamos a tratar de situarnos en la historia para darnos cuenta qué sucedía con San Francisco de Asís y su orden de mendicantes para ese año 1221, cuando se redacta este documento. Francisco de Asís, sus primeros pasos de conversión ocurre entre los años 1206, cuando renuncia a la herencia paterna delante del obispo Guido, obispo de Asís, y empieza a vivir como un mendigo y a predicar el amor a Cristo y a las criaturas. No cabe duda que Francisco y sus primeros compañeros querían vivir como los penitentes originarios de Asís. Y así leemos en la leyenda de los tres compañeros cómo Francisco exhortaba a los hermanos diciendo, ¿qué decía Francisco? Vamos por el mundo exhortando a todos, más con el ejemplo que con las palabras, a hacer penitencia de sus pecados y recordarse de los mandamientos de Dios. No tengan miedo de ser creídos insignificantes o desequilibrados, pero anuncien con ánimo y sencillez la penitencia. Tened confianza en el Dios que ha vencido al mundo. Él habla con su espíritu en vosotros y a través de vosotros, empujando hombres y mujeres a convertirse en Él y a observar su reino. Esto nos lleva en 3 años, al año 1209, cuando se le acercan ya a Francisco compañeros, amigos, seguidores, y es en ese año cuando él va a Roma a conseguir del Papa Inocencio III la aprobación de su regla. Perdón. O sea, que esto ocurre 12 años antes de este documento que estamos revisando, el Memorial y Propósito. Por cierto, la de Francisco, la que le pide al Papa, es una regla muy sencilla, primitiva, su regla primitiva, que es aprobada oralmente por el Papa Inocencio III y contenía solo un centenar de frases evangélicas. De allí escuchamos a Francisco decir, el Señor me dio hermanos, a mí Francisco, para comenzar a hacer penitencia de esta manera, porque como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos, y el Señor mismo me condujo en medio de ellos, y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de ellos, lo que me parecía amargo se me volvió dulzura del alma y del cuerpo. Y después de permanecer un poco, salí del siglo. La verdad es que estas palabras de Francisco, tantas veces que las escucha y cada vez les parece más hermosas, salidas de su alma, de verdad. Unas palabras tan auténticas. Muchos historiadores concuerdan en señalar que esta orden de mendicantes u orden de hermanos menores rompe las barreras que hasta entonces separaban a los claustrales de los seglares. Estos hermanos frailes vivían en las ciudades codo a codo con los seglares a causa de su ministerio apostólico, dando origen así a una forma intermedia entre los seglares y los religiosos.
No cabe duda que San Francisco dio un fuerte impulso a la penitencia voluntaria de los seglares, porque él mismo fue desde el principio de su conversión un hombre de la penitencia, no una penitencia circunstancial. Miles de personas que de lo contrario se habrían vuelto, al menos parcialmente, hacia los cátaros y hacia los valdenses. Quizás al final revisemos un poco de qué se trataban estos dos grupos de hombres. Francisco, desde el comienzo sabemos que precisamente él exigiera incesantemente la obediencia a los sacerdotes y a los obispos. No quiso excepciones. Sus hermanos no predicarían sin permiso del obispo como lo hacían los valdenses. Y fue el primero que recogió expresamente la obediencia al Papa. Sin embargo, toda su vida fue una silenciosa protesta contra las autoridades eclesiásticas, incluidos los monjes tradicionales, a los que llamaba respetuosamente o irónicamente sus señores. Hay un escritor, Arnold Toynbee, que escribe al respecto. Su voto de pobreza era ya una crítica indirecta del papado, especialmente eficaz porque no era intencionada. Seguimos pidiéndolo de que cierren los micrófonos, a ver que alguien tiene que estar pendiente. Eso es lo que, perdón, este es un paréntesis del Zoom, que suele suceder, ¿no? Es como una protesta silenciosa contra las cosas que él no estaba de acuerdo. Se escuchan voces que no, entonces hay una confusión entre lo que uno dice. Vamos a ver si logramos que todo el mundo apague. Los que estén monitoreando esto, los encargados, tienen que estar atentos a esta historia. Hacemos un paréntesis o seguimos adelante. ¿Todo bien? Continúe. Ok. Bueno, entonces decíamos que no tenemos noticias que Francisco de Asís aprendiera su pobreza de los valdenses o de cualquiera otra, los albigenses. Externamente, los hermanos mendicantes podían ser confundidos con estos por su similitud. A lo mejor se vestían iguales, con la misma indumentaria de pobre, pero los valdenses dicen que escapaban cuando emergía por algún lugar los hermanos de Francisco. Es absolutamente impensable otra predicación mejor contra el movimiento herético en favor de la pobreza que el Cántico de las Criaturas de San Francisco. No hay que olvidar que fue muy decisiva para la Iglesia de la Edad Media la figura de él, de San Francisco de Asís. Su predicación, además de ser excepcionalmente aceptada por la Iglesia, era prudente y qué decir que él estaba pues pendiente de que jamás tuviera algo que no fuera con el verdadero sentido evangélico. Bueno, así decimos, entonces nos ubicamos entre los años 1215 y 1226. En estos años escribe Francisco las dos versiones de la carta a todos los fieles. ¿Por qué decimos estos años? Porque los historiadores investigan y no están totalmente seguros de cuál fue la fecha de esta carta. Recuerden ustedes que ellos incluso hablan hasta del año 1226, por ese fue precisamente el año en que él murió. Entonces, decimos que él escribe en este periodo, 1215 a 1226, las dos versiones de la carta a todos los fieles que conocemos, que es un documento de carácter espiritual
destinada a todos aquellos que querían vivir el ideal de la penitencia. La primera versión es la que tenemos como prólogo en nuestra regla. Todos se deben de acordar. Se cree que para el mismo año que fue escrito, y esto atención, ¿no? Que se cree que para el mismo año que fue escrito el Memorial de Propósito, se sitúa la segunda versión de la carta a todos los fieles, pudiéndose considerar que la pudo haber escrito San Francisco después inmediatamente de que saliera a la luz pública el Memorial y Propósito, porque se entiende como que si él esta segunda versión la quiso adecuar al documento del Papa, evitando así que sus seguidores tuvieran el más mínimo influjo fuera de los parámetros establecidos por la Iglesia a los penitentes. Sin embargo, la carta escrita por San Francisco en ambas versiones es de una belleza maravillosa. En ella están los llamados a hacer penitencia guiados por la misma palabra de Dios, que la cita Francisco a lo largo de todo el documento. Citas bíblicas, en cambio, que no aparecen en el Memorial y Propositi, ya que este documento tiene más bien un carácter jurídico, ¿ok? Podríamos decir que la carta a todos los fieles es nuestra carta fundacional. Podríamos ponernos de acuerdo, ya que los historiadores no se han puesto de acuerdo, que coincide esta segunda versión con el documento papal y la fecha la pudiéramos efectivamente situar en el año 1221. Por su lado, la carta a todos los fieles no podía ser, o sea, es para entender lo que significaba eso de todos los fieles, que no necesariamente eran todos los fieles católicos, porque es importante pensar de que esta carta es más bien una norma, una regla de vida, básicamente, dirigida a quienes ya tienen un propósito de vida espiritual y están decididos hacia una conversión o cambio radical en su vida, que eso obvio no eran todos los fieles. Francisco en esta carta presenta al hombre nuevo que debe realizarse por medio de la vida de penitencia siguiendo las huellas de Cristo. Francisco de Asís fue efectivamente una reserva católica para miles de personas que de lo contrario se habrían vuelto, al menos parcialmente, hacia esos movimientos heréticos de la Iglesia, de que existían fuera de la Iglesia. El Memorial y Propositi, como documento, no estaba dividido en capítulos, pero sí iban numerados sus artículos, que son un total de 39. Posteriormente, para su mejor entendimiento, los estudiosos dividieron este documento en capítulos que tratan más o menos como sigue: del modo de vestir, de la abstinencia, del ayuno, de las oraciones, sobre la confesión y comunión, el de no llevar armas, muy importante, ni prestar juramento, la obligación de hacer testamento, de la no recepción de los herejes y sospechosos de herejía, del capítulo de culpas y del gobierno de la fraternidad. Es así entonces que el Memorial de Propósito sirvió de regla común para todos los penitentes, para vivir sus ideales de santidad. Ya de allí se desprende que incluso debían pasar por lo menos un año de prueba antes que hicieran su promesa de entrar definitivamente en la fraternidad. Conocemos así, y es interesante esto, que nuestra patrona, que estamos ahorita en su novena, Santa Isabel de Hungría, hizo su primera profesión como penitente franciscana en el año 1226. ¿Qué le recuerdas este año? El año en que muere Francisco de Asís.
y fue el año en que llegaron a Alemania el primer grupo de frailes franciscanos. Las redacciones del Memorial Propositi estuvieron en vigor hasta el año 1289, o sea, 68 años. Y antes que se promulgara para la Tercera Orden de San Francisco, la nuestra propiamente dicho, la regla de Nicolás IV con la bula Monten. Tenemos un gráfico por allí que al final podemos verlo para el comienzo pues de la misma familia franciscana. Bueno, entonces aquí hablaríamos ahora un poco sobre cuál es la razón de ser y el origen de los penitentes. Penitentes, que viene de la palabra, ¿verdad? Penitencia. Bueno, a lo largo de los siglos, desde la venida de nuestro Señor y al ser bautizados por los apóstoles, se planteaba una exigencia ética. Los bautizados se supieron elegidos en virtud del Espíritu para ser hijos de Dios Santo, y ese don salvífico debía convertirse en realidad cotidiana, o sea que tenían que vivirla todos los días. Por lo que permanecía siempre en pie la obligación de conservar intacto el sello bautismal. Naturalmente se vivía una situación tensa, confrontados con el pecado desde las primeras comunidades. Por supuesto, basado en que el hombre debía perdonar hasta 70 veces 7, la comunidad no negaba al pecador una nueva conversión y penitencia, salvo en el caso del pecado contra el Espíritu Santo. Es evidente que desde la naciente iglesia, el ideal a la santidad se encontraba siempre en peligro. La gente tenía que cuidar el sello bautismal. Pero las repetidas exhortaciones a la penitencia y a la conversión indica la convicción de que era posible obtener de nuevo el perdón después del bautismo. La penitencia pública, por ejemplo, era una segunda tabla de salvación después del bautismo. Solo se administraba, oigan esto, una vez en la vida, mediante la imposición de manos por parte del obispo. Ay, tengo que cerrar el teléfono, qué desgracia. Perdón. La penitencia pública era una segunda tabla de salvación después del bautismo. Solo se administraba una vez en la vida mediante la imposición de manos por parte del obispo. Qué problema. Perdonen un momentico, pero imagínense. No puedo atender ahora, estoy en una conferencia. Santísimo Señor Jesús. Bueno, eso comprueba, como ustedes verán, que yo vivo sola. Por eso dije al principio, soy viuda, pero aquí no tengo a nadie en mi casa. Voy a tener que tener un ayudante presencial para estos casos de emergencia. Bueno, no nos perdemos, ¿verdad? San Agustín, por ejemplo, asegura que los pecados públicos pasarán a penitencia pública y los secretos se atienden en secreto. Muchas fueron las discusiones a lo largo de la historia de la Iglesia acerca de la superación del pecado de los cristianos, que se movieron entonces entre los polos de la rigidez y de la suavidad. O sea, que iban entre la exigencia y entre la poca exigencia, que muchas veces era también criticada. O sea que la Iglesia
por esto tuvo muchos sínodos que se llevaron a cabo para discutir estos puntos de la penitencia. Hubo tiempo en los primeros años de la Iglesia que la cuestión de la misma penitencia escapó de la mano de los obispos. Hablamos, por ejemplo, en el siglo II después de Cristo, por lo que se refería a la readmisión de quienes no habían pasado por la penitencia. Por ejemplo, se daban cartas de paz de mártires, de confesores. El martirio siempre tenía un alto grado de penitencia, por lo que es obvio que, quizás no obvio porque perdían la vida, pero habían pues cristianos que no dudaban en pensar en dar el sacrificio de la propia vida, porque esto tenía un altísimo grado de ser absueltos, así como también lo eran las peregrinaciones, por ejemplo, para todos aquellos que ansiosamente querían llegar al cielo. Por cierto, que un paréntesis aquí, que uno escucha esto y se queda un poco perplejo, porque hoy en día casi también es algo pasado de moda hablar del cielo. No me digas nada del purgatorio o del infierno. Pareciera que eso ha pasado de moda. Y ciertamente que la moda no es lo que nos debe guiar a nosotros, porque tenemos que tener el anhelo de ser santos y llegar al cielo. Y eso es una verdad, como un templo. O sea, no podemos olvidar de eso, aunque otros no lo hablen, nosotros tenemos que hablar de eso. Fíjate que seguimos con la penitencia y decimos que en el siglo IV se detecta ya de forma generalizada la penitencia pública, un acontecimiento solemne y único, impuesto a quien se hubiera manchado con crímenes particularmente graves, como por ejemplo el homicidio, el adulterio, la apostasía. Esta penitencia exigía al pecador un proceso largo, público, severo. Constaba de 3 momentos: la acusación de los pecados graves al obispo con el ingreso en el grupo de penitentes, el periodo prolongado de penitencia o expiación de los propios pecados, luego la reconciliación pública el Jueves Santo antes de Pascua. A este procedimiento riguroso se sometían los responsables de pecados graves, sobre todo los ya mencionados: homicidio, adulterio, apostasía. Pero ya para el siglo IV, más o menos referido, porque esto no era una cosa que terminaba y empezaba la otra, sino que en estos años de la historia de la Iglesia, en el siglo IV ya, aparece también el catecumenado, que preparaba al interesado a ser miembro de la Iglesia en un proceso de catequesis que duraba 3 años. Solía impartirla un maestro laico. Era un periodo riguroso de aprendizaje que culminaba con el bautismo en la noche que precedía al domingo de Pascua, que incluía, por cierto, niños y adultos. Bueno, es obvio que no vamos a poder tratar aquí la historia de la penitencia en la Iglesia a través de los siglos, pero cuánta belleza y qué sinnúmero de situaciones hay en este conocimiento. En lo que sí debemos poner nuestra atención es que en el trasfondo de la historia, al llegar sobre todo a la Edad Media, se brindó un especial cuidado al laicado. De hecho, las órdenes mendicantes dirigieron especialmente su atención a la gente sencilla. Ya hemos visto cómo era fácil para la orden de los mendicantes, estamos hablando aquí de los frailes menores en sus comienzos,
como decíamos, que vivían codo a codo con los seglares. El Concilio de Letrán del año 1215, bajo el papado de Inocencio III, particularmente interesante, tuvo una gran cantidad de convocados y su objetivo fue el de la libertad, la pureza y la sana reforma de la Iglesia. Allí se aprueba la confesión en secreto, como la tenemos hoy en día. Este modo de confesión se hizo cada vez más frecuente. En este mismo decreto del año 1215, el Papa impuso la obligación de confesarse una vez al año y a los ministros, o sea, a los sacerdotes, de guardar el secreto de la confesión. Por cierto que se dice que en este magno evento del Concilio de Letrán en el año 1215 fue cuando se conocieron en persona Santo Domingo de Guzmán y San Francisco, que como ustedes saben, Santo Domingo también detrás de él tenía una orden de tercera también, y una orden de mendicantes, porque así eran catalogados. Según, por cierto, nos comenta Fray Rainiero Cantalamesa, que si se acuerdan es el actual cardenal recién nombrado por el Papa Francisco, que durante tantos años fue el que era el predicador oficial de la Santa Sede. Es un capuchino que allí en la Santa Sede tendría más de 25 años y ahora recién ha sido nombrado cardenal. Él lo tuvimos, por cierto digo, porque es algo de recordar, él lo tuvimos presente en la celebración de los 40 años de la regla que tuvimos en Roma. Él hizo un bellísimo documento sobre lo que era la penitencia en la época de San Francisco, que fue, por cierto, ese documento traducido del italiano y fue enviado a todas las fraternidades del mundo. O sea que cada uno de ustedes debería de tener ese documento. Él nos relata que Inocencio III, en ese concilio precisamente, se apropió del símbolo del atado. Esto es curioso, ¿no? Y diciendo él, hubiera querido ser aquel mismo hombre vestido de lino, con una bolsa de escribá al flanco, y pasar personalmente en toda la iglesia para marcar de un atao la frente de las personas que aceptaban de entrar en estado de verdadera conversión. Qué bonito eso, ¿no? Pero ya brincando muchos años, en el Concilio de Trento del año 1545-1563, que acabará por mostrar la confesión como una práctica de origen divino. ¿Y qué decía? Si alguno negare que la confesión sacramental está instituida o es necesaria de derecho divino, o dijere que el modo de confesarse secreto con el sacerdote, que la Iglesia ha observado desde su principio y al presente observa, es ajeno de la institución y precepto de Jesucristo y que es invención de los hombres, sea excomulgado. Esto me parece relevante porque les digo que he escuchado corrientemente, podemos decir, entre algunos católicos, que dicen, no, en el colegio donde estudian mis hijos, colegio católico, dice que uno no necesita confesarse con el confesor, sino se puede confesar uno solo. Eso es una práctica totalmente prohibida, si se quiere, por la iglesia. No, eso no es absolutamente doctrina de la iglesia. Muchas veces vale la pena que retomemos el catecismo de la iglesia hablando de esta penitencia, de qué es lo que significa el sacramento de la confesión y qué son los pecados, que volvamos al catecismo de la iglesia para que nos oriente en todo. Es una belleza ese documento que trata sobre la reconciliación, porque nos da tantos datos históricos y nos lleva de verdad al corazón de lo que significa a través del sacerdote.
el agradecimiento al Señor porque ya nuestra iglesia, que cumple 2020 años de fundada, ha pasado por tantas etapas en lo que la penitencia en sí. Tenemos que estar agradecidos al Señor, que ha hecho posible que a través de estos años vamos a ser perdonados por nuestros pecados. ¿Será que hoy en día el Señor Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros? Cabe decir que lo que decíamos, pues uno ve largas filas en la iglesia cuando es una fila. Francisco es el hombre de la penitencia. Él habla de ella en el Testamento y termina hablando de la penitencia. Nosotros, por lo tanto, miembros de la Orden, si nos adentramos a recordar nuestra historia, debemos impregnarnos de aromas penitentes y sobre todo asumiendo como Francisco que su penitencia pasa a través de la misericordia, considerando además que nuestro gran compromiso con nuestra vivencia franciscana, que debemos buscar una y otra vez, sin fallar, los medios para alcanzar la santidad. Sin escrúpulos, sin fingimientos, con autenticidad y un poco en nuestra historia, buscarle la razón a nuestra inquietud de conocimiento, que nos llama a aprender sobre el memorial de propósito. ¿Por qué estamos interesados en esta historia? Nuestras raíces, para adentrarnos en qué significa la conversión, el empezar nuevo. Cada día entonces nuestra hoja de ruta. Si todo lo ponemos en manos del Señor, no habrá obstáculos. Si fijamos nuestra meta en Cristo, pues tenemos todos los medios para encontrar la fuerza del Espíritu que nos impulse a seguir caminando, a seguir amando nuestra regla. Consciente salto en adelante, entrar en el reino, dar la salvación gratuitamente a los hombres por iniciativa libre y el recuerdo a través de todos los se mantiene hablando. Hermana Chelito, creo que tenemos problema. Bueno, tuvimos un problema, se le cayó la señal. Ya está ahí de nuevo. Sí, hermana, ya ahora sí. Ay. Momentito. ¿No? Sí. Yo. Ahora
ahora sí, hermana, es que estamos teniendo... ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me escuchas? Hermana, ahora ya la escuchamos. Bueno, ya yo estoy terminando. Realmente, o fue que se fue el Zoom, se apagó. Hubo un problema con la señal con usted, porque se siente como intermitente, ¿verdad? Dice que el ancho de banda es muy bajo. Sí, correcto. De la carta, o sea que podemos aquí, me escuchan bien. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Terminar simplemente con esto, este llamado de Francisco. Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con todo el alma y la mente y con toda su fuerza, y aman a sus prójimos como a sí mismos y aborrecen sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y hacen frutos de penitencia, oh, cuán dichosos y benditos son aquellas que practican estas cosas y perseveran en ellas, porque se posará sobre ellos el Señor y hará de ellos habitación y morada, y son hijos del Padre Celestial, cuyas obras realizan y son exterminados. He concluido. Bueno, muchas gracias por la atención. De verdad que ojalá que hayan escuchado. Sé que mi internet es bastante deficiente. Sí, hermana, más bien agradecerle. Sí, las disculpas. Aquí también los hermanos de por el Facebook, algunos han estado comentando, ¿verdad? Lástima la señal, sí, es un problema propiamente el internet, era con usted, pero igual el mensaje ha quedado ahí. Nada más para comentarle, ¿verdad? Tenemos hermanos de El Salvador, Dorita Coto, de aquí de Costa Rica, Patricia González, Víctor Wong e Isabel Wong en Guatemala, William Tapia en Chile, Francisca Lili en Surio, no sé de dónde es, Martín Arriaga de México, Blanquitas Deras, Flora Chávez, Carlos Villalobos de aquí de Costa Rica, Miguel Villela de Honduras, Mirta Ferreira de Paraguay, Vita Aparecida Gracias de Brasil, Eli O.E., no nos dice de dónde, Francisca Gómez de Costa Rica, Manuel Zambrana, Francisca Mendoza de El Salvador, Napoleón Saldana de El Salvador, María Morán de El Salvador, Laura Mora Ruiz, Mercedes Reparaz, Mauricio Molina de aquí de Costa Rica, Ana Lidia Gutiérrez de Costa Rica, Millita Guyush de El Salvador, de la Fraternidad Nuestra Señora de los Ángeles, Colonia Centro, Colonia Costa Rica. Vamos a tener que ir a visitarla cuando lleguemos allá a El Salvador, ¿verdad? Bueno, entre muchos, ¿verdad? Tenemos hermanos de Paraguay y tenemos a Alcides Martínez, nuestro querido hermano, ¿verdad? Por ahí, a ver cuándo nos vemos de nuevo. Eduardo Espinosa de Costa Rica, Cecilia Brilli, Jorge León, de acá, de Costa Rica, Juan Ramón Bailón de México, Hilda Suárez, entre tantos otros, ¿verdad? Que están ahí presentes y nos han enviado mensajes de agradecimiento y saludos a usted, hermana, como viceministra. Estamos orando bastante por ustedes. Voy a abrir los micrófonos para ver si alguno tiene algún comentario, ¿verdad? Ahí están abiertos por si alguno quiere comentar algo al respecto. Simplemente lo habilitan y tenemos ahí a Miguel Martina.
Bueno, paz y bien para todos y todas. De verdad, hermana, agradecer al Consejo Nacional de Costa Rica por esta iniciativa que ha tenido. Muy interesante el tema que nos ha compartido, hermana, sobre todo porque usted como viceministra pues conoce de primera mano y sabe pues las necesidades de nuestra amada orden en el mundo. Me quedo con dos cosas que usted ha dicho, principalmente, que es que muchas veces aquellos documentos importantes que el Seráfico Padre en un primer momento ha creado, como que los estamos dejando de lado. Y es muy importante que los retomemos porque se trata de esto. Y lo uno con el segundo, que es que debemos de regresar a los orígenes. Este es un esfuerzo que como Consejo Nacional del Salvador estamos haciendo en unión con los hermanos centroamericanos, con los ministros centroamericanos, y de verdad que nos ha refrescado mucho su ponencia, nos ha dado también como la motivación para continuar en este camino porque entonces no andamos tan perdidos. Agradecerle de corazón su presencia y saludos también para todo el Consejo Internacional. muchas gracias, de verdad. Ha sido fascinante estar aquí compartiendo con ustedes. De verdad, una vez más, a la iniciativa de Costa Rica muy buena y que se repita, no conmigo, por supuesto, pero bueno, siempre a la orden, encantada. Si alguien más tiene algo que comentar. Si me lo permite. Es riquísimo encontrarse con vos, Chelito, para compartir una fiesta tan especial como son los 800 años. Nos volveremos a encontrar algo tan grande dentro de 100 años, pero no seremos nosotros, definitivamente. Bueno, uno nunca sabe. Pero es interesante, y lo decía el hermano Miguel, el hecho del volver a las fuentes, porque encontrarse con esta experiencia de cuál era la intención de nuestro fundador a la hora de pensar una regla para nosotros, definitivamente nos orienta 800 años después a tratar de encontrar cuál es nuestra identidad, para qué existe la OFS en el mundo, en la iglesia, y desde qué espacios o hacia qué espacios nos tenemos que mover, que es un poco la inquietud que ha tenido la orden de unos años para acá, volver a reencontrar esta fuente y darnos un sentido de orden, gestionarnos como una orden. Y tengo una pregunta que me gustaría como plantear para un espacio de discusión y diálogo, si se puede. Francisco tiene una intención y en su época la experiencia de tener esta orden de seglares ya crea cierta inconstancia e inconveniencia en la iglesia porque no saben cómo tratarnos. Somos una experiencia totalmente nueva. 800 años después, todavía nos encontramos que a veces la iglesia, a la hora de darnos una identidad, también entra y tiembla un poco a la hora de ubicarnos. Y me refiero principalmente a este número de las constituciones, donde nos identifican como una asociación pública de fieles. Sin embargo, la orden como tal es acompañada y animada desde el dicasterio de vida consagrada. Entonces hay un juego interesante que no pertenecemos al dicasterio de movimientos laicos, sino al de vida consagrada, pero nuestra figura jurídica es de asociación pública de fieles. ¿Cómo podríamos entender esto y cómo podríamos lograr en algún momento llegar a una reflexión de darnos una identidad como instituto de vida consagrada, sabiendo que no somos religiosos, una figura muy propia y muy particular dentro de la iglesia? Gracias. Bueno, me atrevo a decir que eso ha sido un tema planteado desde siempre, ¿no? Desde muchos años. En primer lugar, fíjate que yo quisiera aquí llevar al que entendamos todos, a que todos entendamos que primero, que el Memorial y Propositi no es nuestro, o sea, no es absolutamente dirigido a los franciscanos penitentes,
sino es un documento de la iglesia, ¿ok? Que la carta a todos los fieles, podríamos decir, la versión que está como que adherida a los planteamientos del Memoriale Propositi, la carta a todos los fieles redactada y por muchos defendiendo la fecha del 1221 como un año bastante probable que Francisco la haya escrito después del Memoriale para adaptarse al mismo documento papal. Entonces, claro, ¿qué pasa? El documento Memoriale Propositi es un documento papal, pues por supuesto que no tiene el mismo peso que la carta de todos los fieles de Francisco, que es una carta de Francisco, ¿ok? Pero no es, por supuesto, un documento papal. Entonces, ahí viene la disyuntiva de que hay quienes, por ejemplo, insisten en que no podemos decir que el año 1221, con la aprobación del Memoriale Propositi, es la fecha fundacional de nuestra orden. Se debaten mucho los historiadores con esto de las fechas, pero si nosotros pensamos que Francisco quiso adherirse a este Memoriale Propositi escribiendo su carta a todos los fieles en la segunda versión, pues considerar que a partir de ahí ya se ordenó a los penitentes franciscanos dentro de lo que era ya entonces un modelo de vida seglar, pero no religiosa. O sea que estamos hablando de que desde siempre hemos estado como que en esa doble vertiente. Somos seglares, no somos religiosos, pero tampoco estamos, tenemos una orden en la cual profesamos y eso le da un carácter diferente a una simple asociación de laicos. Entonces, bueno, yo no te puedo contestar más allá que eso porque eso ya es un debate casi que eclesiástico. Definitivamente. Bueno, queremos ver si hay alguno otro que quiera comentar algo. La hermana Ángela. Buenas tardes, hermana Chelito. Hay una frase que de Papa de San Francisco de Asís, de nuestro San Francisco, y me ha a mí siempre como dado ánimo de que no estamos solos, y esto lo anexo, lo combino con la asistencia espiritual que tenemos de los hermanos de la OFM o de la Primera Orden, que usted lo retomó cuando dijo: el Señor me dio hermanos y me condujo con ellos, ¿verdad? Entonces, este es algo que se mantiene en nuestra relación con la Primera Orden y en la que sería buscar la manera como esto sea realidad en algunas fraternidades. Yo sé de que esto no depende de nuestro hermano Tibor ni de usted, hermana Consuelito, sino que son situaciones que desean caminar de igual manera que caminan a nivel internacional, que lo hemos expresado, ¿verdad? Nosotros. Entonces, en este sentido, creo que es oportuno que vamos a tener en algún momento con nuestros hermanos frailes de la Primera Orden, tocar estas situaciones, porque nos trastoca también a todos los que somos miembros de esta gran familia tan maravillosa que nos dejó San Francisco, ¿verdad? Es algo que debemos de retomar, puesto que somos conducidos también o somos asistidos por estos hermanos que desde sus orígenes caminaron muy de cerca con los seglares. Entonces, esto, siempre que escucho esto me hace como revivir aquel momento de nuestros hermanos seglares que tuvieron la dicha de caminar con los primeros hermanos que formaron lo que es la Primera Orden. Entonces, cuando yo la escuché a usted, digo, Dios mío, qué maravilloso. Y eso de volver a los orígenes, tan maravilloso también porque es vigente, sigue vigente siempre.
solamente es un comentario y Dios quiera pues de que cada día nos vamos sumando más a este sentir de que todos somos el origen, ¿no? De lo que es la familia. Un abrazo, Chelito. Gracias, gracias. Dios quiera de que tengamos siempre otros encuentros, porque mientras la pandemia no se supere, vamos a tener que estar tras de cámara, una forma impersonal, pero que lo sentimos muy adentro. Sí, bueno, yo sí puedo hacer un comentario breve relacionado con lo que dice Ángela en relación a la asistencia espiritual, que siempre es otro tema que nos causa un poco de inquietud, porque definitivamente en la mayoría de las fraternidades locales de muchísimos de nuestros países no tienen asistencia espiritual, o si la tienen es compartida con un fraile que se esmera en asistir a las diversas obligaciones que tiene, a lo mejor regionales, visitando algunas fraternidades locales en cuanto puede. Entonces, claro, deberíamos entonces pensar de que estamos viviendo otros momentos de nuestra historia. Nos encantaría pensar que hay tantos frailes como hay necesidad, pero no es así, lamentablemente. Sus vocaciones no es que crecen tanto como en el pasado. Así que tenemos incluso países, por ejemplo los Estados Unidos y Canadá, ya desde mucho tiempo, ellos ya no tienen asistencia espiritual y se han creado muchísimas laicos, seglares como nosotros, que ahora son asistentes espirituales en esas fraternidades faltantes. Hay el documento que nosotros del CIOF sacamos especialmente, rigurosamente aplicado a quien puede ser asistente espiritual de alguna fraternidad. Entonces, tenemos que, en ese aspecto, los orígenes cuentan, pero lamentablemente tenemos que decir que no siempre lo podemos llevar adelante. Entonces, no podemos entristecernos, tenemos que formarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros entonces vamos a depender que si no tenemos frailes que nos animen, no somos nada, realmente entonces estamos todavía en un infanticidio que no nos formamos suficiente como para que nosotros mismos podamos ser animadores, asistentes de nuestras fraternidades, porque no podemos depender hoy en día de la existencia de frailes o asistentes espirituales en todas nuestras fraternidades. Lamentablemente, esa es una queja que se oye en uno y en otro país y siempre, ay, qué lástima. Pero bueno, de eso podemos hablar largo, ¿ok? De eso podemos hablar largo. Pero tenemos que aceptar los retos de hoy en día. Este es un presente que ya no es el futuro, sino que es el presente de hoy, que tenemos esa falta de asistentes, no porque a ellos no les interese la orden. La aman, y muchos muy interesados, pero el tiempo no es el que desean ellos para poder atender a las fraternidades como quisieran. Eso es importante. Sí, hermana, en referencia a ese aspecto, bueno, tenemos aquí el gusto de tener a Fray Antonio Pérez, el asistente nacional nuestro de Costa Rica, y para él es también bastante difícil, porque él es el definidor, es el encargado en JPIC, monaguillo, o sea, es todo. Y a veces hay que pensar en que para ellos es muy difícil y sin embargo él saca ratitos para poder estar con nosotros. Y bueno, aún en los momentos en que no puede estar, por ahí estamos comunicándonos. Entonces, más bien agradecerle a él. Ellos van para capítulo provincial y ojalá que ahí, bueno, tengo entendido que van a tocar algún tema al respecto, porque hoy en la mañana estábamos conversando con el hermano Ramón de Honduras, de El Salvador,
el asistente de El Salvador, que nos decía que hay un aspecto, una parte que tiene que ver precisamente con el informe de los asistentes. Y bueno, ahí se va a tener que establecer un poco, ¿verdad?, sobre las necesidades de la asistencia en América Central, ¿verdad? Otro elemento, ¿verdad? Por aquí un comentario del hermano Juan Ramón Bailón de México dice, algo positivo de esta pandemia es que nos obliga a entrar en los medios modernos de comunicación y estamos aprendiendo a usarlos como medio de evangelización. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana Internet. Yo creo que es importante, ¿verdad?, sacar esos momentos. Usted lo decía ahora al principio, ¿verdad? Bueno, aquí en Costa Rica, en el resto de América Central hemos estado tratando de utilizar estos medios para poder hacer una labor de evangelización, y eso es importante que lo valoremos, ¿verdad? Porque de otra forma no podemos llegar. En algunos casos, por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica en este momento no nos podemos reunir. En otros países están comenzando a reunirse, pero donde no podemos, bueno, estamos haciendo esos esfuerzos y aprovechando también este medio podemos tenerla a usted aquí con las dificultades de audio que hemos tenido, pero yo creo que es importante tener en cuenta de que ya esa participación de otra manera es un poco difícil tenerla, ¿verdad? Y para tantos hermanos que nos han acompañado. También hermanos de Argentina, hermanos de España han estado conectados. Creo que es importante que consideremos esto, ¿verdad? Porque no por nosotros, sino por el mensaje que da una orden que día a día tiene que rejuvenecerse, ¿verdad? Llegamos a 800 años, pero eso implica que tenemos que ir adelante, que tenemos que buscar la forma de impactar en un mundo que, como en la época de Francisco, se mostraba bastante indiferente en algunos aspectos hacia la religión. Hoy estamos viviendo situaciones de ese estilo, ¿verdad? Incluso tenemos muchos ataques hacia la iglesia. Hemos visto como, por ejemplo, en Chile se han incendiado iglesias, capillas. En Estados Unidos se han atacado a religiosos solo por el hecho de manifestar públicamente su fe. Entonces, ahí es donde también nosotros como franciscanos y como laicos, como seglares, tenemos que impactar. ¿No? No sé si alguno más tiene algún comentario. Iliana Vázquez. Hermana Iliana. ¿Tenemos algún problema con la hermana Iliana? Que ahora no se escucha. Hermana, no tenemos el audio. Tenemos problema con el audio. Creo que tiene problema. Bueno, mientras tanto, mientras la hermana Iliana corrige, ¿alguno otro tenga algún comentario? Hermano Ricardo. Parece que Iliana ya configuró porque ya le aparece el micrófono. Es cuestión que lo active a ver si se le escucha. Sí, no, al principio estuvo hablando con nosotros, pero ¿algún problema tuvo ahora? No, seguimos teniendo problemas. Sí. Sí, no, al principio estuvimos conversando, pero de quién sabe en ese momento qué le ha pasado. ¿Alguien más? Luis. Bueno, más que todo agradecerle a la hermana Chelito su rato tan valioso y su entrega, y también el tema que nos ha dado, más en la celebración de los 800 años, nosotros como franciscanos, agradecerle de verdad, de todo corazón, esto que nos ha dado, y también
como franciscanos comprometernos a lo que nos dice ahí. Tenemos que volver a y lo que dijo el hermano Miguel también, y todos están de acuerdo, volver otra vez a las fuentes. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo muy, pero muy en serio en las fraternidades. Dejarnos, o sea, tener los espacios para estar en lo que es el franciscanismo, estos documentos, no, o sea, estar en constante repaso de todo esto, para estarnos actualizándonos y también tenerlos presentes, sea las reglas, sea todos estos documentos que a nosotros nos refrescan y que nos han hablado hoy, porque así tenemos que estar presentes y nos ubicamos en qué somos nosotros, quiénes somos los que fuimos, los que se llamaron penitentes y los que somos hoy la Orden Franciscana Seglar. Yo creo que debemos de entrarle duro, digamos, a estos documentos y no dejarlos de lado y estar siempre, sí, meter otros temas, informaciones, pongamos de fraternidad, pero principalmente estar con nuestras raíces como franciscanos seglares. Hermana, bueno, aquí el hermano Martí Arriaga de México nos dice, ¿cree que el Papa Francisco nos regale a la Orden Franciscana Seglar una encíclica por los 800 años de presencia en la Iglesia? Bueno, ya el Papa Benedicto XV lo hizo en 1921, pero él era terciario. ¿Qué cree usted? No he escuchado nada, la verdad, y no lo creo posible porque aun cuando él está muy adherido a San Francisco, pues mira que acaba de escribir esta encíclica de Fratelli Tutti, y yo creo que con eso hasta ahí llega la cosa. No creo que vaya a profundizar un poco más, lamentablemente. Yo quería decir un poquito, como vamos a decir, una propaganda del CIO, porque ya que la hermana está hablando de que no nos podemos olvidar de que tenemos que estudiar algunos documentos, yo quería hacer hincapié en que en el Consejo Internacional, ustedes saben que por la pandemia se tuvo que aplazar el capítulo general que se celebraba este año en noviembre, que era por supuesto la elección que nos correspondía a nosotros, salir para dar espacio a otros. Resulta que eso no se pudo dar, entonces el capítulo está pautado para noviembre del año 2021 y con eso nosotros hemos enviado una carta circular última donde se ha anexado el Instrumentum Laboris, o sea, el documento de trabajo del capítulo general. Así que de una vez pudiéramos nosotros sí interesarnos en nuestros orígenes como en el día de hoy, pero al mismo tiempo tenemos que darle la mano al futuro. ¿Y cuál es el futuro? Este instrumento de trabajo que estamos brindándole a las fraternidades con la posibilidad de que lo revisen, porque estamos adentrándonos en una materia muy interesante que es la materia del liderazgo. Poco o nada se ha hablado de liderazgo en los años en que, ya les digo, yo tengo más ya de casi 60 años en la orden y nunca, jamás esa palabra se había usado. Digo porque es el término en español, porque el término en inglés sí se usó siempre, leadership. Nosotros, como en todos los países latinos, Italia, Francia, nunca se ha utilizado liderazgo porque eso presumía otro tipo de animación que no era el que nosotros teníamos en nuestras constituciones. Sin embargo, se abrió la puerta el capítulo pasado, hace 3 años, cuando se habló un poco de este asunto, metido dentro de lo que fueron los términos de referencia, que no sé si se acuerdan ustedes, que fue un instrumento de trabajo que usamos por los últimos 3 años. Entonces, este capítulo general, el tema va a ser basado un poco en el liderazgo. ¿Okay? Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha mandado este documento a todas las fraternidades. Se ha enviado este documento. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día lo tienen que conocer todas las fraternidades locales, todos los hermanos, y trabajar en él
con unas preguntas que están allí en ese documento. Eso por un lado. Por el otro, se trata de unos estatutos internacionales que también estamos confiando las fraternidades lo estén revisando. A lo mejor hay hermanos, hermanas que no les entienden o no quieren involucrarse en eso. Bueno, pero habrá otros que sí. A lo mejor yo siempre recuerdo que, por ejemplo, hablando de Costa Rica, la primera vez que yo fui allá, me decía un hermano muy querido de allá: aquí, hermana, todos se sienten abogados. Todos se sienten abogados. No sé qué. Entonces, es de hacer notar que me parece que pudiera interesarle a todos la revisión de ese documento, que es el Estatuto Internacional, que toca, por cierto, reglas, constituciones y todos los niveles de la orden. Sé que es muy importante. Hay cambios en eso. Entonces, ese documento estamos esperando en el Consejo Internacional la revisión del mismo para que a finales de este mes de noviembre ya envíen sus comentarios, sugerencias para la revisión final de estos estatutos internacionales. Así que son dos documentos de los cuales he hecho la propaganda, porque los que están aquí representando sus fraternidades, no importa si no están en el consejo, deben salir adelante preguntando: ¿hemos hecho algo nosotros con eso? ¿Lo hemos recibido? Yo no lo he visto. Reclamar. Esos documentos son muy importantes y por tanto necesitamos ver qué dicen nuestros hermanos sobre los mismos. Sí. Hermana Chelito. Sí, hermano Jorge, tal vez un momentito. Sí. La hermana Soledad Mata de Puebla de México dice: es verdad, nuestra asistencia espiritual es un poco escasa, por eso tenemos que prepararnos más para poder transmitir a la fraternidad nuestra espiritualidad franciscana. Gracias, hermana Chelito. Igual estamos dando la formación en todas las etapas por línea. Rezamos la corona, vamos a hacer novenarios para las festividades que se aproximan. Gracias por su esfuerzo, hermana Chelito. Y la hermana Evelyn González de Costa Rica dice: un abrazo fraterno por parte de una excufrista de Costa Rica. Toda esta riquísima exposición cala hondo y nos debe hacer reflexionar, actuar principalmente a los que por el momento no pertenecemos activamente a una fraternidad, pero igual somos partícipes de nuestra Iglesia Católica, que llevamos en nuestro corazón diario vivir el franciscanismo. Así bien, es un mensaje de hermanos, ¿verdad? Ahora sí, hermano Jorge. Sí, pues no, agradecerle a la hermana Chelito, mucho gusto, no la conocía. Sí, me parece muy importante el tema del liderazgo, aunque suena a veces como administrativo, pero realmente en el término de la fe es muy importante, porque la iglesia necesita líderes que son ejemplo, que son motivadores, que son personas que quieren y aman a la iglesia y que se sienten comprometidas con ella. A eso para mí es muy importante. Desde que entré a la orden, que yo no tengo mucho, tengo 3, 4 años lo más, que al principio me dijeran que esto no es un grupo, esto no es es decir, estás adquiriendo un compromiso de fe, porque si Dios te está llamando a este camino, te está llamando a adquirir un compromiso, algo serio, ¿verdad? Porque eso es en cierta forma el fin de la orden. Es decir, no es llegar y andar los signos, no, es decir, es el compromiso de ser ejemplo viviente de lo que es la orden franciscana seglar. Y para ser ejemplo viviente tenemos que ser líderes, tenemos que realmente creer en lo que estamos, comprometernos en lo que estamos y motivar a otros a seguir ese camino. Y me parece muy importante esto de formarnos y de conocer cuáles son nuestras raíces, y para tener claros hacia dónde es que estamos yendo, hacia dónde es que nos está enviando nuestra fe, la iglesia, hacia dónde es que nos apunta Francisco el día de hoy,
800 años después, a lo que tenemos que abocarnos, a lo que tenemos que hacer hoy, para el bien nuestro y de la humanidad, de todos nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Eso era lo que quería aportar. Muy bien. Muchas gracias, hermano, de verdad que sí. Muy interesante su intervención. Y bueno, esto, unas palabras adicionales a esta motivación de entrar en contacto a través de estos medios, que bueno, no podemos dejarlo escapar, las oportunidades que tengamos para tener este tipo de encuentros. Porque en primer lugar hay un déficit muy grande en cuanto a que las personas en su mayoría ya han perdido la costumbre de leer. Uno les manda un documento o un libro, léete este libro, lee este documento, ay, eso es demasiado largo. Ya el otro día, por cierto, a mí me llamaba la atención porque me pedían que hiciera una motivación, no recuerdo si era para la novena específica de San Francisco, y me decía, pero no puede ser más largo de tanta palabra porque entonces no me cabe en Instagram y es muy largo. Ya, pero bueno, ¿y qué es esto, Dios mío? Entonces, estamos entonces sometidos a la brevedad del anuncio. Debe que ser todo brevísimo porque si la gente ya ve una cosa que dura más de un minuto, ya es muy largo, ya no lo quiere ver. Entonces, estamos perdiendo la capacidad de entender de qué nos sirven estos medios si nosotros vamos a reducirlo a tener que escuchar nada más una cosa que no puede durar más de un minuto. O sea que enos aquí nosotros que estamos ya reunidos, hora y media creo que llevamos, y yo estoy feliz, yo no sé ustedes, pero yo estoy feliz. Yo estoy feliz de escucharlo, de conversar, de comunicarnos, y yo no estoy pendiente del reloj. Pero bueno, no es así. Aparentemente la juventud y los no tan jóvenes también ya se cansan, se aburren si es algo muy largo. Y no se trata de eso, pues se trata de la seriedad de la materia que se está tratando. Entonces, vamos a darle con todos los hierros porque no sabemos cuánto tiempo más nos falta en esta pandemia. Entonces, son tiempos que no podemos desaprovechar. No podemos desaprovechar. Y no esperen que el consejo les llame. O sea, ustedes digan, mira, yo quisiera dar una charla sobre tal tema que me parece tan interesante. Vamos a compartir el documento de liderazgo, vamos a compartirlo por aquí. Por cierto, otra propaganda. El día 18, el Consejo Nacional de Perú está celebrando sus 50 años y entonces me ha invitado con un tema precisamente liderazgo. Así que lo vamos a estar, yo le puedo pasar después la presentación que ellos han hecho para que ustedes vean si se pueden unir ese día en esa presentación. Sí, hermana, gracias. Hermano Miguel Villela de Ocotepeque, Honduras. Una alegría ver tantos hermanos en todo el mundo. Realmente ha sido una fiesta fraterna este encuentro. En Honduras pedimos a Dios y al CIOF poder volver a reincorporarnos como fraternidad y al Consejo a las actividades de las fraternidades de Centroamérica. Bueno, eso también estamos orando bastante, ya los tenemos muy pendientes. En enero pasado que estuvimos reunidos en El Salvador, revisando un poco cuestiones de formación, pues ahí tratamos de colaborar, ¿verdad? Y que incluso se tomó un acuerdo que vamos a ver cómo lo vamos a implementar de bajar la formación que se le dio a los formadores nacionales en Roma, a las fraternidades, bueno, a los frailes en Centroamérica. Vamos a tratar de dar 2 talleres, ¿verdad? Uno en El Salvador y otro en Costa Rica, para cubrir los asistentes nacionales, asistentes locales y todos los que quieran formarse, ¿verdad? Y conocer a la UFS. Y bueno, y también estamos buscando, ¿verdad?, de qué manera nos acercamos a los hermanos de Honduras, porque lamentablemente ellos han tenido esa dificultad. Hemos tenido momentos muy bonitos, ¿verdad?, en el pasado de compartir con ellos. Incluso estuvimos reunidos allá por el año 89 en Tres Rosas, en Tegucigalpa. Es un momento que podemos volverlo a reactivar, ¿verdad? Yo creo que es importante considerarlo porque ellos también, al igual que nosotros, pues viven esas dificultades que
en este mundo, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos, ¿verdad? Y bueno, más bien agradecerle al CIOF porque se ha preocupado también por esa fraternidad, porque no podemos dejarla perder, ¿verdad? Y hay fraternidades que a nivel mundial están pasando crisis, ¿verdad? Sabemos qué es eso. Y es parte de la crisis que están viviendo también los mismos religiosos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos en el camino, ¿verdad? No sé si hay alguien otro o usted nos puede dar las palabras de cierre para esta actividad. Usted tenía un par de diapositivas, no sé si las iba a presentar o... Bueno, quizás valdría la pena el gráfico que tenemos por allí. Voy a compartirlo, ¿verdad? Para que pudiéramos compartirlo, eso es correcto. A ver. ¿Se está compartiendo? Ajá, ahí está. Sí, sí, aquí está. Bueno, ese gráfico, que por cierto se lo agradezco a mi hija, que lo elaboró en base a un gráfico que está en un libro de historia de la vida religiosa, que está escrito por, ya les voy a decir el nombre, por Jesús Álvarez Gómez, ¿ok? Bueno, es interesante porque en ese gráfico se muestran las fechas, sobre todo, de cuando empezaron las diferentes vidas de la primera orden, de la segunda orden y el movimiento franciscano seglar. Como ven allí, por ejemplo, sale la primera orden con la primera regla, el 1209, que era la fecha que hablábamos cuando Francisco escribe su primera regla y el Papa Inocencio III se la aprueba en 1209, y luego la fecha de la regla bulada, que ya es la regla que tiene la bula papal. Después están todas las fechas de cuando la Orden de Santa Clara comenzó, que está el año 1212, segunda orden, y está bajo la orden de la regla de 1263, que es cuando ya ella está en su lecho de muerte, pero allí en ese año también entonces hay diferentes clarisas, pues, ¿ok? Diferentes conventos de clarisas. Luego está, fíjense, a la tercera, en el plano derecho de la pantalla, el espíritu penitencial de la Iglesia, los movimientos laicales penitenciales, donde salen movimientos de reforma, y ahí directamente se ve TOS, que es la tercera orden seglar, ¿verdad? Como el movimiento penitencial franciscano. La fecha que tiene este historiador data del 1208, que si pensamos, bueno, es una fecha bastante más atrás que la que nosotros estamos planteándonos con el año 1215, que escribió San Francisco la primera carta a los, o sea que de esa allí, el movimiento penitencial franciscano da inicio, concuerda con la fecha cuando Francisco de Asís empezó su conversión. Entonces empieza también ese movimiento penitencial franciscano, que lo sitúa muy bien allí, fíjate, pone en azul está el nombre de San Francisco, y se desprenden de allí la primera orden y el movimiento penitencial. ¿Por qué es interesante esto? Porque vemos así que Francisco de Asís no pretendió nunca fundar una orden. Eso no estaba en su proyecto de vida. Él simplemente, él empezó a convertirse, él empezó con todo lo que significó para él la penitencia, y de allí que surja esa idea de que los penitentes de aquel momento se adhirieron a su manera de interpretar la penitencia, pero obvio que ya cuando hay
hermanos que quieren radicalizar, o sea, vivir con él, estar con él y formar una fraternidad. Ya, por supuesto, tiene que Francisco soltarse pues de aquellos seglares que ya tenían profesión, que eran casados y que no podían seguirlo en toda su plenitud, ¿verdad? Entonces, luego hay un segundo cuadro donde está, allí ven ustedes que está la fecha de la Carta a todos los fieles en su primera versión en 1215. Después está el año 1221, donde está el Memorial y Propósito en el año 1221, junto con la Carta a todos los fieles en su segunda versión, que es muy interesante tener esa fecha en la mente, pues tener claro con eso. Fíjense que del Memorial y Propósito a la Supramonten, que es la regla de Nicolás IV en el 1289, transcurren 68 años. Y muchos más años, entre 1289 y 1893, cuando existe entonces la nueva regla de León XIII, que es la que, por cierto, en el caso mío, que soy una viejita, yo profesé en esa regla de León XIII, porque luego la nuestra actual es del año 1978, que apenas tiene 40 años. Ahí están los nombres de cómo cada una de esas reglas es conocida por la conocida Supramonten, por la bula papal, que así se llamaba. ¿Okay? Entonces, este cuadrito es bastante interesante y yo les pido que demos aquí un aplauso así para mi hijita que me ayudó a hacer ese cuadro, que le quedó preciso. Y muy claro, de verdad, muy claro. Y yo creo que para identificar cómo ha sido la historia de nuestras reglas, sobre todo, es algo que pues nos puede interesar mucho a todos los formandos. Eso quería por los momentos decir. Ajá. También hay un detalle aquí, ¿verdad? Para saludar a la hermana Encarnita en España, que también ha estado siguiendo esta charla y comprometerla, porque en algún momento también vamos a pedirle a ella que nos pueda colaborar con un tema, sabiendo las dificultades de distancia, de hora, pero aquí la vemos, ¿verdad?, entusiasmada, participando. Yo creo que es importante también reconocerle, porque ella ha sido también un baluarte en el CIOF, ha sido un baluarte en España, ¿verdad? Y mucho de lo que le agradecemos, ¿verdad?, a nosotros como OFS, ¿verdad? Creo que es importante considerarlo, ¿verdad? A ver, ¿algún otro, hermano? ¿Sí? También estoy viendo acá, porque estoy conectado también a la laptop para ver el Facebook. Hay un comentario de Maribel Flores muy bonito. No sé, sí, te lo digo textualmente, o si lo tienes a mano. Léelo, porque tengo que buscarlo, ¿sí? Ok, dice, es un verdadero capítulo de las esteras, hermanos. Ajá. Sí, hermanos de todo lado, hermanos por diferentes medios reunidos. Sabemos que las diferentes páginas de Facebook de Centroamérica también están retransmitiendo este encuentro. Yo creo que es importante saber que entre más llegamos a los hermanos, con mayor riqueza vamos a estar viviéndolo, ¿verdad? Y de fijo que vamos a estar compartiendo otro tipo de temáticas con ustedes y agradecerles a los hermanos, ¿verdad?, que nos han acompañado. Agradecerle a la hermana Encarnita, a la hermana Chelito, sobre todo porque, bueno, ella porque también sacó parte de su tiempo, y desde que yo le manifesté este interés de nosotros hace como 3 meses más o menos, ella indudablemente dijo: en el momento que usted quiera, ¿verdad? En el momento que sea. Pensábamos que íbamos a hacerlo grabado para retransmitirlo, porque no sabíamos en qué condiciones íbamos a estar, pero bueno, tuvimos la posibilidad y la gracia, la suerte de tenerla en vivo, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? También, porque nos ha permitido interactuar, ¿verdad? No hubiera sido igual si
si nosotros lo hubiéramos hecho con esa otra forma de grabarlo y después transmitirla, ¿verdad? Entonces, más bien agradecerle este espacio, ¿verdad? Que nos ha regalado, ¿verdad? A los hermanos de los consejos de América Central, también agradecerle a los hermanos ministros y a seguir adelante con estas actividades, ¿verdad? Que hemos estado organizando y que tenemos proyectados para los próximos días y meses, ¿verdad? Entonces, tal vez usted nos pueda ayudar a finalizar con una oración. Bueno, yo antes de la oración quiero decirles que nosotros realmente latinoamericanos tenemos que dar gracias al Señor por esta cultura católica que tenemos en todo el continente, por esta cultura española que tenemos en todo el continente que nos permite comunicarnos con un mismo idioma entre tantos países. Este es el único continente donde podemos nosotros tener 18 y hasta 20 países, porque inclusive vamos a decir que Brasil ocupa mayormente una gran parte de nuestro continente, pero el portugués brasilero lo entendemos todos y ellos nos entienden nuestro español. Entonces, quisiéramos pensar que no tenemos ni siquiera excepciones con el Brasil, aunque ellos tienen otro idioma. Entonces, esto es de verdad el continente de la esperanza. Aquí es donde nosotros podemos fraguar los mejores ideales, los proyectos más maravillosos. Porque miren, ustedes no se imaginan lo que es un Zoom cuando hay que tener un traductor porque la mitad de los participantes no entienden el mismo idioma. Lo que nos cuesta en el Consejo Internacional nuestras comunicaciones, porque obviamente que ahí hay de todos los hermanos del mundo, pero este continente nuestro que nos permite tener este tipo de disertación en un mismo idioma y que lo podemos llevar a tanta gente, es algo que se pierde de vista. Nos lo regala el Señor gratuitamente, así que yo personalmente por esto quiero agradecer al Señor porque nos permite seguir contando con esta lengua única, con esta religión única, mayoritariamente en todo el continente. Por eso tenemos que agradecérselo y pensar que en algún momento de verdad podamos ser para el mundo ese continente de la esperanza de que tanto se ha hablado. Y vamos a poner todo eso en manos de la que mejor sabe hacer las cosas, de nuestra Virgen María, con una Ave María que vamos a hermana, decir. Dime. Un momentito. Ya su hija le contestó, de nada. Entonces también ella estaba escuchando y bueno, también agradecerle ya sabiendo que estaba bueno, ella vive en Buenos Aires, ella está activa, pero es allá en Argentina, así que está lejos también. Bueno, entonces nada, pongámonos en las manos del Señor y dediquemos nuestras últimas frases a la Virgen Santísima, porque ella es la que sabe cómo es que maneja a su hijo cuando ella le dice, hagan lo que él les diga. Que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Isabel de Hungría, bendícenos en su próxima festividad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Bien, hermana, muchas gracias. Chao.